Buenos días, me llamo Luigi Nayar Turillo Camargo y soy estudiante de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación en la Universidad Pedagógica Nacional. En este video les explicaré y haremos un análisis sobre un artículo muy relevante, el cual se titula Modulaciones temporales en el habla y la música, revisión de neurociencia y biocomportamientos. Este fue escrito por varios autores en el año 2017. El artículo examina las modulaciones temporales en la intensidad del sonido en el habla y la música, comparando ambos con una amplia gama de datos. Se observa que tanto el habla como la música presentan patrones consistentes de modulación, con picos alrededores de 5 Hz para el habla y alrededor de 2 Hz para la música. Se concluye que para diferencias podría ser características intrínsecas, o sea, se puede sugerir también que hayan varias investigaciones adicionales que nos ayuden a concluir con mayor diversidad este análisis. También se presenta la intensidad del sonido en estos dos comportamientos, como lo es el habla, que lo trabajaron de varios idiomas con diferentes personas, y la música, que lo trataron como distintas melodías y también distintos instrumentos musicales tocando la misma nota en tiempos iguales. ¿Qué trabajaron? Acá se pueden mostrar varios espectrogramas, como lo trabajaron de los distintos idiomas o los distintos instrumentos musicales o la música ya compacta. Acá se puede observar, digamos, el espectrograma de chino, de una persona hablando chino, o de inglés o francés, o también de los instrumentos como puede ser el bajo, la viola, el violín, la guitarra o el piano, o también las melodías como lo puede ser el jazz, el rock o algo como sinfónico. ¿Qué metodología usaron? Utilizaron el modelo que se llama coclear. Este se dividió en 3 pasos, los cuales son: el primero es sacar la envolvente del sonido en un espectrograma, el cual nos representa gráficamente las variaciones de amplitud a lo largo del tiempo, obviamente de los sonidos. El paso número 2 que se utilizó fue extraer la envolvente del sonido aplicando la transformada de Hilbert. ¿Esto cómo lo hicieron? Esto lo hicieron para poder detallar de una melodía o de alguien hablando o de una nota musical 3 segundos para poder analizarlo solamente ahí. El paso número 3 fue obtener la amplitud desenvolvente del sonido, y esta se reescaló para lo que les decía anteriormente, para poder tomar solo una parte del espectrograma y analizarlo allí. Después se habla sobre el espectro de modulación del habla, donde el análisis se llevó a cabo de manera similar a la que describimos anteriormente. Los resultados indicaron que el espectro exhibe un pico notable entre 4 y 5 Hz. Como podemos observar en la gráfica A, se lleva el análisis de distintos idiomas, como lo puede ser el inglés, el francés, el alemán, el suizo, el noruego, en donde intentan ser proporcional todas y oscila entre el 1 a 2 Hz. En el lado B, que se lleva a cabo distintos tipos de materiales del habla, como lo son el audiolibro, los discursos, las conversaciones y entrevistas, que no cambian de promedio como a la gráfica A, no tienen ningún cambio en ninguna de las dos, intentan estar en el mismo promedio de 1 a 2 Hz. Ya en la gráfica C y D se encuentra que la frecuencia de promedio está entre 4,3 y 5,4 Hz. Entonces se puede ver que es alta a lo que vamos a ver posteriormente. Después se habla sobre el espectro de modulación de la música. Allí podemos observar, como digamos en la gráfica A, que se encuentran la viola, el violín, el bajo, está entre 1 a 2 Hz, que se puede obviamente observar que es mucho
menor que el habla. Y el B, que pues digamos no llega a tener mucho cambio respecto a la gráfica A, se puede observar que muestran picos secundarios entre 16 a 32 Hz por las propiedades pues vibratorias de los instrumentos. Posterior a esto, en la figura C, cómo se muestran los espectros de modulación correspondientes a tres categorías de la música, los cuales presentan una consistencia general entre los diversos estilos musicales pues, que se evalúan, que están por debajo de los 4 Hz. También en la gráfica D ya se muestran las diferencias entre los espectros de modulación entre distintos idiomas, instrumentos y géneros musicales, lo cual la frecuencia del pico de modulación para la música se sitúa claramente por debajo de los 2 Hz, mientras que para el habla se ubica por encima de los 4 Hz. Y pues después podemos observar ya las gráficas de E, que sería como por lo último, que se encuentra y se representa el pico de modulación para el habla, mientras que en la gráfica F se muestran las frecuencias mínimas y máximas de la amplitud del espectro de modulación, las cuales equivalen al 75% de amplitud máxima del pico. Entonces con esto podemos también observar cómo el habla tiene un pico de modulación mayor al de la música. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las propiedades de modulación y escalas de tiempo en el procesamiento del habla y la música. Acá el espectro de modulación del habla es puramente acústico, muestra la mayor potencia entre los 2 y 10 Hz con un pico máximo más o menos de 5 Hz, mientras que el ritmo va de 2 a 10 Hz, que es predominante en los movimientos articulatorios. Se puede decir que pues, durante la producción del habla en la corteza auditiva, y la activación más intensa se encuentra entre los 0,5 y 3 Hz. Pues lo que también nos puede decir que los instrumentos que nos presentaron, como lo fue la viola, el violín, el violonchelo, el bajo, el piano, la guitarra, no imponen restricciones fuertes en las modulaciones temporales lentas de la música. Ya después podemos hablar sobre los resultados que podemos obtener al observar esta metodología que usaron en el artículo, lo cual nos puede hacer preguntarnos cuál es la razón de que la amplitud del espectro de la música sea notablemente inferior a la del lenguaje pues hablado. Allí podemos primero observar los instrumentos que fueron analizados, que son instrumentos que se interpretan con las manos, como lo puede ser pues, el bajo, la viola, el violín, la guitarra, el piano. Son instrumentos que se tienen que interpretar con las manos. Podemos decir que este puede ser el factor principal para poder tener estos espectros de modulación más bajos que los del habla, ya que también podemos llegar a pensar cómo y por qué el habla sea un proceso más rápido o que tenga una activación cerebral mucho más eficiente, por decirlo así, que algo que realizamos con nuestras manos, como lo viene siendo la música. Entonces puede ser ese momento. ¿Cuánto te demoras tú en pensar para hablar o en hacer la acción del habla al hacer la acción con las manos? Para concluir la exposición sobre el artículo, podemos dar que el concepto de espectro de modulación es esencial en el proceso de señales de audio, ya que este nos permite pues, entender cómo varían las características de un sonido a lo largo del tiempo. Esto tiene pues implicaciones importantes en campos como la comprensión de audios, donde podemos desglosarlos y analizarlos, y para saber cómo se puede comportar una señal del sonido en términos de su modulación, lo que les explicaba anteriormente, cómo fue el paso a paso para poder llegar a estos espectros de modulación para poder analizar el sonido. Además, pues también la codificación del sonido, y pues el espectro de modulación pues nos proporciona información clave para comprimir
eficientemente pues la información sonora. Pues en términos también de percepción auditiva, nos ayuda también a entender cómo cambia la modulación temporal y pues nos ayuda a comprender mejor cómo el cerebro humano pues procesa y percibe los sonidos. También pues además se ha observado que el ritmo, como le decía anteriormente, es fundamental y pues nos ayudó a mirar cómo aproximadamente llegó a los 5 Hz para ser una característica pues del habla humana, no solamente de la música. Este ritmo pues puede ser influenciado pues por una combinación de factores, incluidas pues las propiedades neurodinámicas involucradas en la producción y percepción del habla, pues así también como las características biomecánicas, como los decía, de que el habla como puede ser más rápido y más eficaz que digamos un instrumento que también pues llega al sonido de nuestro cerebro, pero es tocado pues con las manos. Y pues también un hallazgo interesante para terminar es que incluso pues con la información limitada de la modulación temporal, pues las personas pueden diferenciar entre el habla y la música. Esto nos sugiere también que nuestro sistema auditivo es altamente sensible a los patrones de modulación temporal y pueden utilizar esta información de manera efectiva, pues también para realizar distinciones complejas entre diferentes tipos de sonido, lo que tiene pues la implicación significativa en áreas como procesamiento del lenguaje y la percepción musical. También pues lo podemos llevar a cabo un poco a lo que viene siendo la pedagogía o la enseñanza, como en el momento de uno hacer pedagogía en una aula de clases, el estudiante le llega esas ondas o esas señales a su cerebro y llega a entenderlo cognitivamente y no pasa desapercibido. Pues así pues concluyó esta exposición sobre el artículo y pues espero pues les haya servido para poder entender un poco más lo que viene siendo el espectro de modulación y cómo es esencial pues para la vida llegar a entender este tipo de análisis. Gracias.